Bienvenidos una vez más, esto es Pan y Circo, llegando ya casi al final, a las postrimerías de lo que viene siendo este ciclo electoral, que para algunos llegó a significar votar 7 u 8 veces en un año. Pero la más importante, la que define todo, la final del campeonato, se juega apenas acá, nomás, a 2 semanas de tiempo, para definir entre los dos que quedaron en la final, que son ni más ni menos que Daniel Scioli y Mauricio Macri. El desarrollo de la campaña viene teniendo, como es habitual, una desilusión grande en cuanto a los términos y condiciones de lo que se debate. Por un lado silencio y por el otro agresiones, y así vamos. No estamos llegando a ninguna conclusión sana, unos reparten globitos, los otros escarapelas, pero la realidad es que el debate profundo, esperemos se dé el día del debate presidencial, que van a transmitir todos los canales en cadena nacional, para ver si de una buena vez escuchamos ideas. Esperemos que no nos defrauden una vez más y que ese debate encierre el tiempo necesario de reflexión de ustedes, nuestro, de todo el mundo, para ver de qué manera elegimos un presidente y no optamos simplemente por uno de los dos que llegaron. Les decíamos al principio de los tiempos, cuando perfilaban 3, que eran los 3 chiflados, quedaron 2. Ojalá después del debate presidencial queden 2 candidatos a presidente, que uno pueda evaluar, analizar y pensar a partir de lo que propongan ese día y se debata con profundidad un modelo de país y no a quién le queda mejor el color naranja o el color amarillo o el peinado de uno y el peinado de otro. Hasta acá, nada. Hasta acá, obviamente, nos vamos a chocar con un presidente, porque así lo dice la normativa legal. Recuerden ustedes que una elección es un hecho jurídico, no un hecho político, con lo cual alguien tiene que ganar, y alguien va a gobernar, y alguien se va a poner la banda el 10 de diciembre, y alguien va a jurar. Ahora, si tenemos que optar, no estamos eligiendo. Ojalá sean capaces de convencer a los argentinos de que los elijan y no que simplemente tengamos que ir a la urna a ver a cuál de los dos metemos en un sobre porque ninguno de los dos nos convenció en un carajo. Por otro lado, siempre el kirchnerismo obliga a reflexiones poco apropiadas y a romper el diccionario para tener que putearlos. Entonces, esta no va a ser la excepción. Así que yo le pido que no se mueva de ahí porque dentro de 3 segundos le voy a dedicar un párrafo chiquito, cortito, al hijo de puta de Parrilli. Antes de eso, les propongo que escuchen a un intendente que ganó con el 56% de los votos, kirchnerista hasta la médula, por lo menos hasta hace un tiempo, peronista seguro, recaliente, recontra caliente con el kirchnerismo, el peronismo, no se entiende bien, pero caliente seguro. Escuche lo que decía Mario Iggi a sus dirigentes hace apenas algunas horas en José Clemente Paz, distrito que va a gobernar nuevamente por amplia mayoría. Pero le decía a sus dirigentes, los que lo ayudaron a ganar, esto. Escuche a Mario Iggi y después no se pierda lo de los hijos de puta de Parrilli. Todos estos temas que venimos hablando, si yo camino las provincias, camino el distrito, los distritos, veo a los pibes que están mal, los tiene material de narcotráfico. Y hoy tuvo que salir más estos tiempos, últimos tiempos, a hablar de narcotráfico porque tenían miedo. Ahora el eje de campaña va a ser el narcotráfico, dice yo. Pero ahora si yo te traje los mejores, los que combatieron en Latinoamérica el narcotráfico, para que te saques la foto, pero para que hables de cómo estaba Latinoamérica. ¿Dónde se han venido los narcotraficantes de Colombia? Que vienen a parar muchos a Argentina y otros a Brasil. Entonces yo digo, cuando yo traigo esto, lo traigo para el equipo, porque tenemos que ganar las presidenciales, las gobernaciones, y ahora me encuentro en esta situación. Ganamos para disfrutar con los compañeros, vengo acá y dice, compañero, casa por casa, métale porque tenemos el proyecto. ¿El proyecto quiénes son? ¿Cuántos son los proyectos? ¿Cuántos hijos se pasa ahí adentro? En algún lugar. Entonces seguimos remando, tenemos compañeros que son 10 o 20 veces mejores de los que están ahí. Entonces, volviendo al tema nuestro, que no nos vengan a vender verdura de que vamos a ser patriotas con una lanza. Acá se hicieron los pelotudos porque la tenían en el bolsillo, ganada. Entonces pusieron todos los ministros, secretarios de Estado y todos los diputados y senadores que se les cantó la bola, los pusieron ellos. A nosotros ni siquiera nos llamaron ni por teléfono para decirnos ya está cerrada la lista. Presenten la lista si quieren, si no la volteaban. Mire qué lindo. Esta es nuestra realidad. Pero para ir para adelante, yo tengo que contar cuál es la realidad nuestra. Si yo no le digo a ustedes cuál es nuestra realidad, ustedes jamás
van a venir acá y vamos a tener que salir a aplaudirlo. Y digo, che, pará, de tu gabinete, ¿qué me mandaste? ¿Algún compañero de los nuestros? ¿De los gabinetes que se armaron, fueron algún compañero de los nuestros? ¿O están todos afuera? Parecemos Martín Fierro, estamos en toda la lista para laburar, pero no estamos en ninguna lista para cobrar. Fierro nunca cobraba, siempre laburaba. Y estamos igual, pero hace mucho tiempo que venimos así, ¿eh? Desde el año 95, nosotros venimos remando. El único que nos dio algo fue la época de Néstor Kirchner. Néstor sí, se acordó de José Paz y nos puso un senador en la lista, que entró, que fue Guillermo Pérez. Después nadie más. Entonces digo, vamos a trabajar porque somos militantes, pero vamos a escuchar también, porque acá vienen a buscar los votos, porque quiero escuchar qué van a hacer. ¿Cuándo a nosotros nos van a dar un portero en la provincia y un portero en la nación? Entonces primero vamos a charlar. Y la semana que viene nos reuniremos de vuelta y vamos a ver cómo salimos a trabajar. ¿Está claro? Bueno, decía Mario, dice, ¿está claro? Clarísimo. O sea, no están trabajando para la campaña de Daniel Scioli la semana que viene, después que charlen, ven si laburan. Un intendente con el 56% de los votos del Frente para la Victoria en José C. Paz. Clarito, dijo Isi, después que charlemos, vemos qué hacemos. Se lo estaba diciendo a un plenario de dirigentes que son los que hicieron ganar a Mario Isi en José Clemente Paz, donde es el dueño de la parada, ganó por una amplísima mayoría, pero ahora le dice a sus dirigentes, paremos la bocha acá. Venimos del 2011, el 2013, el 2015, ya está, estamos saturados de fracasos, se lo venimos diciendo, le dijimos que había que cambiar, valga la palabra, ¿no?, para Mario Isi. No nos dieron bola, ahora no nos pidan que trabajemos. Primero charlamos, después trabajamos. Así está el clima de los intendentes del Frente para la Victoria en el conurbano bonaerense. Problemas para Daniel Scioli, seguramente. Bueno, les dije que le iba a dedicar un párrafo al hijo de puta de Parrilli. Así que le voy a pedir al director que me ponga, si puede, una pantalla partida. Me gustaría hablarle cara a cara al payaso este. Le pido, Dire, si me pone de alguna manera, ahí está. Compartiendo una pantalla partida sería lo ideal. ¿Por qué? Porque en las últimas horas, este señor, que preside el AFI, el nuevo ente de inteligencia, la CIDE, para usted que me entiende, ¿qué hizo? Emitió una orden de trabajo a sus cuadros, pidiéndole una reunión urgente a los efectos de relevar la capacidad que tenían de movilizar las estructuras piqueteras en todo el país para pudrir el rancho, hablando en criollo, lisa y llanamente. O sea, el organismo de inteligencia de la Nación, presidido por este hijo de puta que tengo acá al costado, está usando los recursos del Estado para ver si pueden conspirar contra un eventual triunfo de Mauricio Macri el mismo día de la elección o el 10 de diciembre. O sea, si perdemos, prendemos fuego el país para que la gente pueda percibir que si ganaba Macri se venía el caos. Pero un caos que está financiado y organizado por una institución del Estado. Con los fondos públicos y por ahí alguno que aporta Lázaro Báez que no quiere ir en cana. En este esquema, este hijo de puta que está acá al costado mío, está utilizando los recursos del Estado para ver de qué manera se quedan como sea o dañan al gobierno constitucional que se puede conformar a partir de una derrota del Frente para la Victoria de manera irreparable a partir de la violencia. Yo quiero decirle a este hijo de puta que en la Argentina los violentos perdieron hace muchos años y que no conozco, yo la verdad que conozco muchos guapos que terminaron en el cementerio, Parrilli. La verdad que guapo atrás del escritorio, organizando conspiraciones con dinero, sublevando piqueteros en todo el país, a los cuales le mandás una moneda para... O sea, barra bravas. ¿Sí? Algún barra brava que podrás garpar para que se disfrace de piquetero con capucha y algún palo en la mano. O por ahí vas y le pedís esteche, que te dé una mano, lo sacás de la cárcel, le das una mano y le volvés a pedir a Quebracho que te haga el trabajo sucio como hace 10 años vienen haciendo. O por ahí le pedís a Delía que te dé una mano a ver si puede sacar lo que tiene guardado por ahí, 10 o 15 energúmenos asalariados para hacer algún quilombo. No hay lugar en la Argentina. Salvo en la mente podrida de ustedes, no existe lugar en la Argentina para este tipo de episodios.
Evidentemente, si lo tienen que pagar es porque ni siquiera le queda militancia, muchachos. Llenan el patio de las Palmeras, no la Plaza de Mayo, y están en retirada. Ahora, son tan berretas que ustedes no perciben, pedazo de idiota, que estás trabajando en un edificio donde la gente ya no te responde porque te vas. Y cada cosa que haces, ganso, se la comunican a la prensa y por eso nos enteramos. Estúpido. Con lo cual, yo te sugiero dejar de conspirar porque vas a terminar en tribunales. Dejar de tratar de movilizar violencia porque no va a dar resultado. Y dejar de utilizar los fondos del Estado para generar conspiraciones en contra de la democracia y de un eventual gobierno que no sea de tu color porque no te gusta, porque igual van a ir todos en cana, muchachos. Tienen el abono en Comodoro Pi comprado, con lo cual les sugiero que no agraven la situación. Si vos creías, pedazo de idiota, que esto era un secreto, bueno, ahora lo compartimos con toda la Argentina a través de Metro. Se acabó el secreto, Parrilli, piedra libre. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted sabía que Parrilli andaba en esto? No. Alguna información, pero quiero diferenciar. A ver. Porque el movimiento piquetero en Argentina Sí, claro. ha jugado un papel notable Obviamente. para defender a los desocupados en momentos muy duros del país. No son Puso los de en- Cutralcó y Plaza Winkle. Puso en estos. pie comedores populares, es decir, diferenciemos lo que puede ser una tropa cooptada del gobierno de lo que es el genuino movimiento desocupado de Argentina, Está claro. que creo que es una de las cuestiones que nos ha enaltecido al movimiento popular en los últimos tiempos, ¿no? Allá en los albores del 2001, en plena crisis, fue Cutralcó y Plaza Winkle la que vio nacer el movimiento piquetero con reclamos de trabajadores de YPF que genuinamente no encontraron otro camino y fueron entendidos de esta manera. Lo que pasa que, Hay un detalle, el que votó la privatización de YPF, el mismo informante, fue Parrilli. sí, claro, es verdad, junto El- a la senadora. Y justamente cuando se privatiza YPF y empieza la desocupación tan grande en el interior del país, nace el movimiento piquetero, el movimiento de desocupados. Está muy lejos de Parrilli, está en las antípodas de Parrilli, histórica, política y éticamente. No, Entonces, pero ahora los quiere comprar un ratito, lo que quedó. Quiere ver si los puede asalariar por un ratito, porque le quedan 40 días nada más de capacidad para asalariar. Salvo que Lázaro rompa el chanchito de la que se choreó y garpe. no creo. ¿No? No creo. No, entonces la del Estado. Entonces, sí, seguro. Bueno, ¿cómo ve la izquierda este fin de ciclo kirchnerista? En todos los planos, creo que es importante ver que el gobierno, veníamos de un gobierno que se había reclamado que había cambiado la política, que había renovado y que por lo tanto había llevado después de 10 años a una Argentina que había mejorado. La derrota política, porque aunque Scioli ganó por 2 puntos, es una derrota política clara, desmiente todo esto. Y creo que es el resultado de muchas cosas. ¿Quién pierde? Pierde Cristina y pierde Scioli. No es que ¿Son lo solamente- mismo? No es que son lo mismo, pero pierden los dos. Sí. Pierde los dos porque Cristina tenía un plan, que era con Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera refugiarse de ahí y armar un operativo quizá para volver después. Bachelet. Esto fracasó. Fracasó porque fue una derrota contundente. Sí, pero el operativo era Randazzo, que los desairó y los terminó mandando... Bueno, pero Randazzo, ellos tuvieron que ir con Scioli porque no tenían un candidato propio. Sí, es verdad. Si vos después de 10 o 12 años en el poder no tenés un candidato que te Bueno, representa, se le murió Néstor. Néstor, Cristina, Néstor. Le Bueno. falló el muerto. Bueno, no estaba. pero Dijeron, quiere che, decir Néstor, no estaba que más. no pudieron armar una candidatura propia, tuvieron que recurrir a Scioli, le pusieron a Scioli al vicepresidente, armaron una especie de fórmula bicéfala Sí, claro. y eso terminó muy mal. Te ve una derrota política que se está agravando, porque uno ve los fuegos... Usted no le ve chance a Scioli que gane. No, yo no tengo encuesta, lo que quiero decir es Usted que no le hace campaña a Macri, ¿no? Desde el Partido de Obrero. nosotros ¿no? estamos... El Partido del Frente de Sí. Izquierda dijo antes de las elecciones lo que iba a hacer en el caso de balotaje. O sea que todo el mundo ¿Qué que van a nos votó, nosotros votamos en blanco. Pero eso es fácil. No es fácil. Eso es fácil. No es fácil. Votar en blanco Lo que es fácil. fácil- Usted se está sumando al voto que no va, son 9 millones de votos. Después dicen, mire, sacamos 9 millones nosotros, de votos. es más, no queremos confundir, por ejemplo, Alberto Fernández dijo que votaba en blanco, Sí. por motivos distintos al Frente de Izquierda. Ah, no los vota, no por ustedes. No, cada uno vota en blanco por lo que quiere. Nosotros votamos en blanco con un planteo, A ver, que es que en ¿cuál sería? Argentina está en marcha un ajuste muy grande. Que no va a ser Scioli o lo va a hacer Macri. Y se ven todo. Creo que son lo mismo. En este punto sí. En este punto sí. Son lo Mira, mismo. En lo esencial sí. ¿Por qué en lo esencial? Digo, porque evidentemente tienen matices. Pero lo esencial sí, ¿qué va a hacer Scioli y qué va a hacer Macri? A ver, ¿qué Hagamos van a hacer? política económica. Ellos dicen lo que van a hacer. A ver, ¿ustedes saben más que ellos? Bueno, pero a veces hay dos tipos de campaña, ¿no? Está la campaña que se dice en un acto y la campaña un poquito más sutil, que es la que importa, cuando uno ve a los economistas de ellos hablando a los empresarios. Ahí se dice la verdad. ¿Quiénes serían los economistas de ellos? Bueno, por ejemplo, hoy aparece Pryguite en los diarios Sí. diciendo que van a unificar el mercado de cambios en un solo dólar
y el dólar no va a ser el dólar oficial ahora de 9 y pico. Es decir, que ya traen una devaluación importante. Sí. Esa devaluación, que también la va a hacer Scioli. ¿Y ustedes cómo harían para no devaluar si fueran gobierno? No, primero para terminar la idea, ¿quién va a pagar la devaluación? La va a pagar el pueblo, con más inflación. Sí. Hoy mismo el Banco Central está haciendo una cosa que es una estafa, realmente es una estafa. Está vendiendo dólares a futuro a 10 pesos, Sí, es verdad. 10 y algo. Vendió 19.000 millones. Sí, es verdad. Eso va a llevar a la presión devaluatoria es enorme. ¿Cuál es el negocio? Si yo compré 10 y pico, quiero claro. que se vaya a 15, Por supuesto, la pago 10 y diferencia. pico, y la diferencia ¿quién la va a poner? Una emisión monetaria enorme que la ¿Quién va a está pagar el comprando? pueblo. ¿Cristóbal? Cristóbal posiblemente, pero los grandes banqueros. Si uno tiene dólar de ahorro, un laburante que cobra, le pagan $400 que puede comprar, lo compra a 11 y pico con el Sí, claro. impuesto que le cobra la Sí, FIP. sí, termina en 11. Un gran banquero Paga 10. paga 10. Está bien. Y mete Está una exento de presión impuestos, devaluatoria, una presión devaluatoria enorme, que la va a pagar el pueblo con una emisión que va a hacer más inflación. Han subido la tasa de interés. Va a haber más recesión económica. Este es el esquema que se está armando. Pero no hay más depósitos si aumentamos la tasa de interés, sí. No, lo que hay es un esquema, una bicicleta financiera, porque este dólar que yo te decía que vende Banco Central a futuro, ni siquiera hay que poner la plata ahora. Pongo solamente el 20% para comprar el 100%. Es decir, me puedo apalancar. Con poca plata Bueno. compro 5 veces más. Yo quiero. Hay que poner poco, Bueno, ¿eh? pero eso es para los banqueros. No puedo comprar yo. No es para una persona, sí, pero tenés que tener los fondos para eso. Yo Un tengo. laburante. ¿Cuánto se puede comprar? ¿Y tenés 2 millones, 3 millones? Bueno, ¿hasta ahí nada más? Hasta ahí te puedes Ah, llegar. bueno, está bien. Pero un laburante no. Entonces lo que hay es un plan de ajuste en marcha y nosotros cuando decimos que hay que votar en blanco, ¿qué estamos diciendo? Que lo esencial son lo mismo y lo dice una fuerza política, el Partido y el Frente de Izquierda, que en general no ve que nada sea igual a otra cosa. Nosotros hemos llamado a votar a fuerzas políticas que no eran las nuestras, cuando veíamos que había un interés importante para el pueblo que estaba en juego. En su momento hemos votado en Bolivia por Evo Morales, hemos apoyado a veces a Chávez, hemos votado a Lula en su primera presidencia, pero en este caso, cuando uno ve lo que está en juego se da cuenta que no. ¿Quién tiene a Scioli como gobernadores? Lo tiene Infran, Sí, lo claro. tiene Capitanich. Hace unos días atrás, en Chaco, murió un dirigente popular Sí, sí. apaleado a golpes por la policía de Capitanich. ¿A vos te parece que el Partido Unión y el Frente de Izquierda pueden votar una fuerza que contiene a represores contra el pueblo? ¿O a quien hace espionaje contra el pueblo, como vimos recién? ¿O a Bernie? ¿O que tuvo a Milani? De ningún modo. Y obviamente no vamos a votar a Macri, ¿Por que qué es no un van a votar a Macri? porque es un Cuénteme. representante político de lo que es la derecha en Argentina, un ajustador, y eso es lo que se viene. Entonces, ¿el voto en blanco para qué sirve en Argentina? Porque es cierto, va a ganar uno Pero, u otro, no va a ajustador, ganar el ¿qué voto en es? blanco. Porque por ahí, si hay un atraso de tipo de cambio o hay necesidad de conseguir inversiones para motorizar la economía, por ahí un ajuste es necesario. Ahora, ajustadores que lo haría permanentemente como política y desarrollaría únicamente una estructura de beneficio a sectores concentrados en perjuicio de los trabajadores. Esa es la política de Macri, eso es lo que ustedes leen de Macri. Lo que pasa es que una devaluación no es una cosa neutra. Si vos laburás y tenés un sueldo, te va a perjudicar. Sí, claro. Si bueno. vos exportás, te va a beneficiar. Sí, claro. Es decir, no es que dice, bueno, todo el mundo se ajuste un poquito para que el país esté mejor. No es así. Bueno, pero si usted no exporta, no hay divisas. No, lógico. Una medida económica tiene que servir justamente para mejorar la vida del pueblo. Una devaluación monetaria va a mejorar la de una pequeña minoría de la población, que son quienes exportan o quienes quieren reducir el salario medido en dólares. Está bien. Yo creo que el espejo es Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil? A ver. ¿En Brasil se hizo este ajuste? Sí. Se devaluó el real bastante. Y hoy tenemos una caída de la producción, una caída del consumo, una caída del empleo. Y en Argentina lo que se quiere justamente es reducir el salario, especialmente cuando se lo mide en dólares, y se va a un ajuste con tarifas más altas, con salarios que no se van a incrementar, y eso va a beneficiar, insisto, un pequeño sector de la población contra la mayoría de la población. Ahora, ¿la devaluación es inevitable? Nosotros pensamos que no. Pensamos No. que no, no para nada. Acá hay un cepo cambiario, que en realidad es una medida que se tomó exclusivamente para pagar la deuda pública. Porque, por ejemplo, cuando se hizo el cepo, vos que eres comprador no te venden. Pero cuando hubo que pagar el bono en 2015, no hubo cepo. No. Es decir, que el cepo se puso 6.000 millones de dólares de un saque. Para hablando pagar mal y pronto, obligaciones para pagar internacionales. obligaciones ¿Usted qué quiere, internacionales. default? Ahora vamos a discutir. Pero no existe esa medida, pero sí hay un cepo para, por ejemplo, importar cosas o para que la gente se pueda comprar dólares previendo. ¿Por qué hay que comprar dólares? Porque prevé que va a haber una devaluación y la única forma de defender un ahorro es bajo esa vía.
sino porque se va a comprar dólares. Justamente por eso, porque hay inflación que devalúa lo que es un ahorro en pesos y una inflación que lo va a agravar. Un control de cambios que nosotros formulamos como política es muy distinto a un cepo cambiario. Porque control de cambios significa que las divisas que el país genera se utilicen en función del desarrollo del país. Previendo, por ejemplo, si tenemos que importar maquinaria para que el país se desarrolle, importemos esa maquinaria. Si necesitamos, por ejemplo, determinadas cuestiones, hay que importarlas. Es decir, tenemos que tener una planificación de la economía. No, eso es lo que dice Kicillof. No, Sí, Kicillof dice lo puso un mismo. cepo que solo garantiza el pago de la deuda, pero a costa de la producción del país. Argentina tiene una caída en su producción industrial. Ustedes no quieren pagar la deuda, default. Nosotros lo que decimos es que esta deuda, tal cual existe hoy, ha sido pagada recurrentemente. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero la realidad marca otra cosa. No, la realidad marca lo Nos que yo vienen digo. robando hace 50 años, sí. Yo Estamos te de digo acuerdo, siempre, sí. mira, cuando asumió Néstor Kirchner, Estamos de acuerdo. el año 2005, se reestructuró la deuda. Era de 125.000 millones de dólares. ¿Cuánto es hoy? 250.000. El doble. En el medio, ¿cuánto se pagó? Se pagó, según dijo el presidente en cadena nacional el otro día, 150.000 millones. Es decir, pagamos más que lo que debíamos Estamos de acuerdo. y debemos el doble. Argentina no se puede desarrollar como país, como nación, con un tributo colonial que es imposible. Entonces, hagamos un desafío. Investiguemos la deuda. Investiguémosla. Pero eso, ¿se acuerda de Alfonsín? Usted es muy joven. Decía, Y no vamos lo a investigó. identificar la deuda legítima, la ilegítima. Y no lo hizo. Sí, existió el juicio a la deuda. Bueno, fue un juicio, lógico, Sí, hay claro, fallos, hay fue fallos, el juez Ballesteros. Ballesteros, está- ¿Y qué pasó? existe. Y Nada, se desconoció. a ver, lo sintetizamos para los chicos que son más jóvenes, no saben. La deuda es un conglomerado de hijos de puta histórico en la Argentina que fueron tratando de ver qué favores le hacían a los grandes organismos internacionales para endeudarnos y hacer de esa manera evitar el desarrollo argentino, máximo después de la guerra de Malvinas, que seguimos pagando por habernos atrevido a enfrentar el poder colonial anglosajón, y seguimos garpando. Y para todos los ministros de Economía ha sido un gran negocio por el cual se han enriquecido negociar la deuda. Todos se han vuelto millonarios de negociar la deuda. O sea, cada vez que asume un ministro y va a negociar la deuda, viene millonario y entierra a la Argentina en 50.000 millones, 60.000 millones. O sea, esto de salir a negociar deuda es un choreo y es una actitud de, súbditos coloniales, no hay duda. ¿Y qué va a hacer Ahora, Macri? ¿Van a ir a buscar nuevos préstamos? sí, claro, para endeudar ¿qué el quiere país que más? hagan? ¿Y qué quiere que hagan? Pero van a hacer lo que... A ver, ¿cómo fue antes que caiga de la Rúa? A ver. Estuvo en lo que se llamaba el blindaje. Sí, claro, ¿El blindaje para qué sirvió? Se tomó nueva deuda por supuesto. para financiar una fuga de capitales. Pero que usted quiere... No, no, pero ¿a quién quedó en pesos? Sí. ¿Quién quedó en pesos? La gente. La gente. Obvio. En cambio, los grandes capitalistas... Le pagamos a todos, nos se robaron llevaron los bancos y les todos volvimos los a pagar la dólares, deuda. todos los dólares, y Argentina tuvo que asumir la devolución de una deuda Sí, de pero- que se llevaron la plata. ¿Usted conoce algún banco que haya pagado lo que debía? Se lo pagamos entre todos. Le licuamos la deuda, le financiamos Bueno, y los- después se Sí. emitieron bonos, que lo emitió la Baña, Sí, claro. para cubrir lo que se llama la especificación Por asimétrica. supuesto. ¿Qué quería que paguen los banqueros usted? Bueno, entonces nosotros sí. Y Porque si bueno, no pagan yo- los banqueros, yo pagaban los también, pero no ahorristas. pasa Bueno, eso. pero el Frente de No va a Izquierda pasar nunca. defiende a la mayoría del país. Estoy de acuerdo, yo estoy Entonces, de acuerdo, pero no pasa nada. Hagamos los estudios, esta deuda, Sí. y te insisto, te hablé, bueno, acá podemos hablar de, si querés, de 82 para acá, estatización de deuda mediante, el Club de París. Bueno, el Club pero de perdimos París, la guerra, estamos el Club de- garpando. ¿Qué hizo Kicillof con el Club de París? Reconoció no Le solamente pagó esa 6.000 deuda, millones de más. sino que reconoció los punitivos, Sí. que son 2.000 millones de dólares. Bueno, pero la comisión de eso es enorme. Pero 2.000 No millones sea de así, dólares. que no se metan en la riqueza ajena. Entonces A ver, tenemos una situación de bancarrota del país. Entonces, Sí, ¿por qué claro, perdió? estamos en quiebra. ¿Por qué el gobierno perdió? Por la bancarrota económica del país. Sí, estamos en Es quiebra. la bancarrota económica. Y perdió también porque colocó un personal político que es el que venía de antes. Porque acá no se renovó nada. Acá la renovación es casi biológica. Sí, está bien. Sí, Bueno, bien. ahora hay cambio, hay mucho dirigente joven que llegó. Bueno, entonces tenemos esta crisis. Yo creo que el voto en blanco, que nosotros sometemos a debate de la población, no solamente al electorado del Frente de Izquierda, sino a quienes no votan también al Frente de Izquierda, diciendo, no le demos confianza con nuestro voto a aquellos Que la gente- candidatos mire que que se la van a gente se valer de cansó. voto nuestro para aplicar el ajuste en nuestro nombre. Está bien, pero usted tiene que entender que el país en el que vivimos, la gente se cansó del kirchnerismo y piensa que sanamente tiene una esperanza de cambiar y vota positivamente por Macri para terminar con Cristina. Entonces se embarcan. Ahora, ideas no, ninguno ha desarrollado una idea, ni las quieren desarrollar. Quieren llegar al 22 con globitos, carapelas. ¿Te puedo dar un dato? Sí, Que claro. pasó el jueves de la legislatura. A ver. Te lo comentaba fuera de cámara. Porque uno dice, bueno, este gobierno está hundido en la corrupción. Opino igual. Sí, claro. Bueno. El que viene le va a investigar. En la legislatura de la ciudad se votó lo que viene a ser el organismo de contralor de la Administración de Justicia, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Como viene una nueva legislatura, en la cual el kirchnerismo está muy mal, porque le fue mal en las elecciones, salió tercero, no segundo como sale siempre,
el kirchnerismo y el macrismo se pusieron de acuerdo para que la minoría la tenga el kirchnerismo. No se van a investigar tampoco entre ellos. Lo escuché a Macri decir que va a gobernar con todos los gobernadores del peronismo. Mucha palabra de Está bien, renovación, son 18. pero va a gobernar con Infram. Se fue a sacar la foto con Félix Díaz ahí Sí. al 9 de julio, pero va a gobernar con Infram. Va a gobernar con quien hizo fraude en Tucumán, con Mansur. Pero usted no cree en el cambio, entonces. Este gobierno, no sé, el macrismo no es el cambio. ¿Cómo que no? No, veamos la ciudad de Buenos Aires. Tenemos... Cambió la ciudad de Buenos Aires. ¿En dónde? Y cambió, ahora hay Metrobús, está Sí, peatonalizado cambió. el centro, Tenemos el doble de habitantes se en la llevó el gobierno al sur. Tenemos el doble de habitantes en las villas, cambió. Bueno, pero a ver, no le eche la culpa a la Villa 31 porque son terrenos de Lonave, es Distrito Federal. No así la Villa 20. Es kirchnerista no así completa. no la Villa 20, no la Villa 21. Bueno, pues dice Macri no que la le mandan 1, la 11, gente 14. del conurbano a vivir acá. No. Porque acá se vive bien y allá no. En la ciudad de Buenos Aires. Ahora con María Eugenia Vidal vuelven todo para allá. ¿Cómo? Ahora con María Eugenia No, Vidal vuelven toda la provincia. Al revés. El único distrito que no crece en población, ¿sabe cuál es? La ciudad. No crece. No crece. Usted leí un censo, me pareció bastante interesante, porque decía que por primera vez en la historia, la cantidad de trabajadores de la ciudad vive más en la provincia que en la ciudad. Claro, calidad de vida. Hay una expulsión del trabajador de la ciudad de Buenos Bueno, Aires. 700% de aumento de la BL lo echa cualquiera. Y los alquileres que crecen. Sí, claro. Entonces tenemos Es esa una ciudad situación. cara. Vivir en Buenos Aires es caro. Es caro con salarios Sí, bajos. Caro. Ah, no, pues si es cara con salarios caros, es una cosa. Y pero usted quiere todo. No, bueno, nosotros queremos lo que quiere el pueblo argentino nada más. Entonces, Y pero el pueblo argentino está votando a Macri. ¿cómo? Sí, pero no quiere un ajuste, quiere tener una ¿Y vivienda, por qué quiere lo tener un votan a Macri? salario. Si usted dice que es Macri, ajuste, ¿por qué lo votan? Lo votó un 34% de la población. Ah, pero ahora lo van a votar mucho más. Es un balotaje. Vos bien decías recién que al momento de elegir y Sí, no claro, de bueno, optar, ahora hay que optar. de elegir, eligió un 34% No se de puede la elegir población. si ninguno de los dos candidatos ha dicho una sola palabra. Cuando quieren hablar dicen que tienen vocero, parece que tuvieran niñera. O sea, los dos candidatos a presidente dicen, no, yo de esto no hablo, habla él, habla una O sea, cosa. yo creo que, por eso te decía, el voto en blanco, la izquierda viene de un desarrollo político y asumimos una responsabilidad. Al revés, sería fácil decir votamos por tal o por cual. Y nosotros sabemos, porque vemos la realidad tal cual es, que una parte de los trabajadores va a votar a Macri y una parte va a votar a Scioli. Somos muy conscientes de eso. A Y ver, nosotros los lo que trabajadores queremos... de izquierda van a votar a Macri o No, a no, Scioli. no, los trabajadores. Y bueno, para el los peronistas, claro, ¿cómo no? No, trabaja gente que va a laburar todos los días. son Y nosotros peronistas. queremos la unidad de los trabajadores. Ustedes son conscientes que la mayoría de los trabajadores son peronistas. No. ¿Cómo no? El peronismo, después discutamos qué es el peronismo. ¿Qué queda del peronismo si hacemos un simposio en una universidad? Pero mire, tienen 18 provincias, mayoría en las dos cámaras. ¿Qué más quiere que tengan? A ver, perdió la Se van con el 50% de imagen positiva de Cristina y si pierden, la mitad del país. Primero, el 50% No de se imagen va mal. positiva acaba de ser desmentida por las elecciones. No, bueno, Dos, ya no es candidato. que un chef le gane al Barba Gutiérrez en Quilmes. ¿Y por qué no? Que un periodista ignoto le gane a pero Curto laburó con en 3 de Grondona febrero. durante muchos ¿Qué quiere decir? años. Que el peronismo... Ustedes sangran porque perdieron con los liberales. No, el peronismo es hoy una especie de franquicia que Y se sí, alquila de claro, acuerdo a bueno. conveniencia. Está bien. Urtubey Pero ustedes no la pudieron comprar nunca. no, ni la queremos comprar. Y Nosotros no van a ganar nunca. como Frente Izquierda somos queremos ser la superación Pero del no van a ganar peronismo. nunca, si no se Pero quiero juntan decir con otra los cosa, peronistas. nosotros queremos la unidad de los trabajadores. Sí. Y no vamos, por lo tanto, a caer en el error de apoyar a uno u otro candidato que de alguna manera divide a los trabajadores. Ahora te quiero decir algo. ¿Con quién va a gobernar la CGT Macri? No, la CGT se une antes de marzo. Va a gobernar... Va a haber unificación. Pero Sí, lo sí. hemos visto en la ciudad de Buenos Aires. Al momento de manejarse con los sindicatos, lo que ha hecho Macri es comprar llave en mano a la burocracia Bueno, sindical no va a llamar al tradicional. pollo sobrero. A la- A ver, bueno, pero gente usted de porque Termini. quiere impulsar lo de ustedes. No, los sindicatos, la burocracia sindical. Es amigo de Moyano, es amigo del Momo Venegas. Por eso, es decir, ya lo dijo claramente. Yo si gano, se lo dijo a los dirigentes sindicales, voy a mantener la misma estructura sindical y la misma andamiaje legal. Bueno, pero él no la puede cambiar. No, sí, se ¿Cómo? puede. Hay ¿Cómo? una ley. Sí. Los sindicatos se manejan por leyes votadas Pero en el si no Parlamento. tiene mayoría en el Parlamento, No, puede no, no, cambiar nada, no, Macri. no es que no puede porque no tiene. Él dijo que quiere mantener el esquema sindical que le permite a la burocracia sindical mantenerse en el poder de manera prácticamente biológica, Está bien. solamente la renovación es así, y le ha dicho también que eso se va a compensar, va a haber un premio, que es el Bueno. manejo de las obras sociales, que es la gran caja de la Buenísimo. burocracia sindical. Entonces, renovación de ninguna manera. Se va a seguir gobernando los sindicatos con la burocracia sindical de siempre. Van a tender a conciliar con los mismos varones de conurbano que todavía siguen, porque No, muchos pero siguen. si que Macri muchos les toca el bolsillo- Acá lo vimos a Ishi, ¿para qué va a Sí, trabajar ahí Ishi? está, ¿Para para Macri nadie, dijo. o para Scioli? Para nadie. Se van a acomodar con quien gane. Entonces,
El voto Está en bien, blanco, tiene que llevar obra a su municipio, tiene que cuidar el vecino José Clemente Paz, ¿qué va a hacer? el voto en blanco que plantea el Frente de Izquierda es un voto preparatorio para lo que viene en Argentina. Ahora, ustedes se quedan sin laburo a partir del 22. ¿Por qué? Porque el peronismo vuelve a ser oposición, se quedan sin trabajo durante 8 años, 4. Primero, vamos a ver qué es lo que queda del peronismo, porque como yo Le te decía quedan 18 recién, provincias, intendencias, muchos van a mayoría parlamentaria. Urtubey está más cerca de ser canciller de Macri que de canciller de Scioli. No Por diga favor, eso. por favor, es así. Urtubey está listo para ser el jefe de la oposición. Urtubey, sí, planteando un acuerdo con los fondos buitres desde Estados Unidos en los términos del fallo de Griesa. Si ese es Bueno, la oposición popular a Macri, el Frente de Izquierda tiene un futuro enorme en Argentina. Usted está celoso porque el peronismo vuelve a ser oposición No, y lo deja sin laburo. nosotros estamos contentos en el siguiente sentido. Acá ¿Cuándo tiene que renovar usted el mandato? nosotros tenemos, ahora vamos a tener 4 diputados en el Congreso Nacional. 4, yo creí que tenía 6 o 7. No, 4. Y ¿4? estamos presentes en me 8 achicó 3, ya me... en 8 legislaturas provinciales. ¿Es eran mucho o provincial, está poco? Depende cómo se lo mire. No, es un Comparado con el montón, pasado, es un montón. hoy la centroizquierda, famosa centroizquierda de Argentina, ha quedado prácticamente fuera del Parlamento. Mi hija los vota a ustedes, pero al margen de Fuera del eso. Parlamento. Bueno, un día nos vas a votar vos también. No, ¿y por qué no? Por supuesto. Mientras sean del campo nacional, siempre uno piensa a quién Es vota. que el pero- único frente de campo Sí. nacional es el Frente de Izquierda. Bueno, no es tan así. Y No, pero- eso es pero soberbio. no es soberbia, pero te quiero decir, cuando lo ves a Urtubey, que va a Estados Unidos y dice lo que dice, o cuando lo ves a Bain plantando un blanqueo de capitales que va a favorecer los negocios turbios en Argentina. Cuando ves todo eso, vos decís, bueno, y cuando ves a Macri, ¿quién es realmente Pero la la única? gente lo vota, no hable No, así. no. Yo lo veo a Macri y digo, Bueno, tiene también un lo presidente que lo va a también lo votar. votaron a Menem. ¿Eh? También lo votaron a También, Menem. y bueno, y lo votó la gente, Menem y lo era votó. un gobierno de tipo nacional, terminó siendo la mayor entrega de patrimonio nacional que se A conoce en ver, la historia de Argentina. el sueldo básico en tiempos de Carlos Saúl Menem de Anillaco era $600, que al valor de hoy, al valor que usted quiere, el dólar futuro, estaríamos hablando de 8.400 pesos. un número considerablemente superior al del kirchnerismo. O sea, Como salario mínimo. claro, o sea, Bueno, sí, es sí, mucho lo- más popular Carlos Saúl de Anillaco que Cristina. Hombre, también tenemos una desocupación enorme. Está bien. Sí, pero a ver, no, lo digo porque nosotros Sí. fuimos opositores al menemismo y somos opositores al kirchnerismo. ¿Sabe qué le diría ¿A quién vota Menem? ¿Sabe qué le ¿A diría quién a vota alguien que Menem? no tenía trabajo en la época de Menem? Que era más fácil conseguir una changa y ganarse $150 para vivir con Menem que vivir bien con Cristina. Yo tengo un recuerdo en lo personal No, yo le cuento. bastante, digamos, era... Ahora, una pregunta, ¿a quién vota Menem? Al peronismo, es disciplinado. el Por eso, peronista. Menem va a decir, ¿Y acá a lo quién que quiere hay... que vote Menem? No, lo que yo quiero mostrar acá... ¿A los que lo que radicales? no, pues se va a votar a Scioli. Claro. Y sí. Va a votar a Scioli, con lo tanto uno ve la pelea entre Macri y Scioli por quién fue más menemista. Y cuando uno ve el contenido que hay, se da cuenta que en el fondo No, bueno, se está Daniel, planteando lo mismo. Mauricio no hacía política en tiempo de Carlos. Bueno, pero apoyaba al menemismo. Bueno, pero era empresario. Apoyaba al menemismo, lógico. Es un grupo económico que se ha beneficiado, hablamos de la deuda externa. Sí, claro. El grupo Macri fue uno de los grandes beneficiados por la estatización de la deuda que hizo en pero su no tiene momento. la culpa la tienen los funcionarios, no es el chancho. Lo tienen no los el que la funcionarios y lo tienen también los empresarios. Bueno. Una investigación a fondo tendría que determinar que ese patrimonio tiene que afrontar la deuda que se contrajo. ¿O no es así? Bueno, la culpa es el que da de comer, no el chancho. No. O sea, Hay un que delito vaya en que, cana al un delito que funcionario que comparten, gane el funcionario. hay un delito que comparte los dos. Se le dio un seguro de cambio terrible y estatizó esa deuda. Bueno. Entonces Argentina, yo le digo que si tenemos un voto en blanco importante, nosotros aspiramos a que eso exista. Pero al mismo tiempo... No va a pasar tenemos que- nada, va a ganar un presidente igual. Va a ganar un presidente igual, eso está claro. Solo que nosotros estamos preparando, insisto, lo que se ve en Argentina, que de acuerdo a un gobierno de Macri o de acuerdo a un gobierno de Scioli, es una crisis severa. Y una cosa más, el árbitro se dice que es Massa. Massa no puede arbitrar nada. Se Bueno, dividió... y si va a ser árbitro como la final de Boca No. Se dividió, con Central, se dividió el bloque de Massa entre quién vota en blanco quiere y quién vota que le acá. diga, yo le voy a contar algo para que información, ¿eh? Quiere que le diga que dicen todos los dirigentes del masismo, todos, parejito, que ni en pedo votan a Macri. Todos, parejito. El único que dijo cambiemos fue Sergio. Después no hay uno que lo vote a Mauricio. Por eso no puede, un árbitro que no puede arbitrar Sí. y se dividió, ni bien tuvo que tomar una decisión y no la puede ni siquiera exteriorizar porque se parte, es decir, que no hay árbitro de nada. Entonces yo llamo la atención con el hecho que los partidos políticos que tienen la mayoría del electorado, y es claro que es así. ¿Hay partidos políticos en Argentina? Bueno, por eso a eso voy. Son etiquetas. Mira, le voy a interrumpir. Ahí son etiquetas. ¿Quiere ver la última convención del PRO? ¿Qué había? ¿Quiere ver? A ver. ¿Cómo fue? Para que vea. Así funcionan los partidos políticos en Argentina. Dile, mándeme el último congreso del PRO, esos cositos amarillos que andan por ahí. Muéstrenos a ver cómo fue.
Pero no es todo. Aquí tienen la Estatua de la Libertad. La pequeña, que había en Las Vegas. Y está de más mencionar la Torre Eiffel. También la de Las Vegas. Bien. Bueno, ese era Mauricio con sus minions, preparándose para gobernar fue la última convención del PRO. Pues no hay más partidos. ¿Eh? No hay, y sé por ¿No qué hay partidos? Bueno, es que son, realmente te decía, son etiquetas, son franquicias. Sí. Están privatizados los partidos. Privatizados. Lógico. Vos te das cuenta que no pueden hacer un congreso, discutir abiertamente Bueno, sus los radicales lo posiciones. hicieron en Gualeguaychú, 600 Sí. convencionales, discutieron, se putearon, respetaron la decisión y están todos en Cambiemos. Sí, pero el peronismo, que se presenta como, acá todo el mundo habla de peronismo, Bueno, ¿cuánto y hace que no sí hace un decía- congreso? Y sí decía ahí que hace años que no hay una interna, no lo dejan laburar y que cuando Por llevan eso- la lista se la rompen, se la tiran y se acá. Por eso no pueden hacer un congreso. ¿Qué Pueden, manera? no los dejan. Bueno, no pueden, digo, no tienen condiciones políticas para hacerlo. Claro. No tienen condiciones ¿Y políticas. ustedes tienen? Nosotros sí. Nah, pero ustedes No. dejaron de lado sectores de izquierda. No, Ustedes también tienen el dedazo. El Partido Obrero hace un congreso. Somos el único partido político del país que todos los años hace un congreso de 3 días. Está bien. Y bajo ese... No, lo quiero destacar, porque a nosotros no nos escapa que todavía tenemos una condición minoritaria en Argentina. Eso nos escapa. No, bueno, es Pero- una realidad si se les Por escapara, eso, por eso. estarían Pero para el neuropsiquiátrico. también marcamos que los partidos que tienen mayor cantidad de votos son etiquetas manejados por grupos capitalistas, al punto que el propio Macri lo reconoce cuando habla del círculo rojo. Porque Él tiene él que dice se decir... opone. No. Si Macri, Que lo quisieron sí, obligar. Él es el círculo rojo. Él forma parte del círculo Él rojo. dice que son los demás. Y el gabinete, digamos, el gobierno de Macri, de Scioli es lo mismo, un gobierno de Scioli es lo mismo, celeste y blanco, rojo, cambia el color, pero son los grandes empresarios los que determinan su política. Entonces un partido, se reúnen los congresales, los militantes, no pueden discutir abiertamente nada, porque esto se cocina entre 4, 5, 10 grupos económicos que son los que van a resolver qué política se lleva adelante en Argentina. Entonces es incompatible eso con partidos realmente democráticos y que funcionen, digamos, ante los ojos de la población. Bueno, yo insisto, lo saludo y le agradezco que esté, como siempre, a la izquierda de nuestro programa, pero hay algo que yo vengo sosteniendo y pido a todos los que nos están viendo que colaboren ustedes también. Terminemos con estas patéticas, horrorosas e inmundas elecciones primarias abiertas y simultáneas llamadas PASO, que destrozan los partidos políticos, porque cualquier pelotudo puede ser candidato a cualquier cosa. Cada uno vota en la interna que le conviene, se mete en la del otro. Volvamos a los partidos políticos, las internas como Comparto. donde haya ideas e Y ideologías. el kirchnerismo que la votó nunca la usó. ¿Pero cómo la va a usar? Si está Porque hecha para destruir a los demás. Determinaron un candidato a dedo con Scioli, ¿no? Está hecha para eso, volver en vez de tener este ridículo balotaje, volver a nuestra carta magna anterior y tener la posibilidad de armar gobierno. Esto que se usa tanto en Europa. Veo que acá les gusta copiarse todo menos de lo que está bien. Entonces, un presidente europeo tiene que formar gobierno, tiene X cantidad de días para formar gobierno con los partidos de la oposición, conformar una mayoría parlamentaria. Nuestra Asamblea Legislativa ahora se reunió para proclamar el balotaje. O sea, todos quedan afuera, ustedes, todos los que tienen representación parlamentaria, provincias, todos afuera de la discusión, porque ahora definen dos tipos que no tienen partido, no tienen estructura, no dan No, y debate se político. quiere dar una legitimidad que no tienen. Porque Una lucha. cada uno, si vos sacaste el 36% de los votos, gobernás con el 36% de los votos. Se quiere una legitimidad que no tiene para llevar adelante una política que se encuentra en la mayoría. Bueno, veamos si algún día volvemos a ser un país serio que tenga elecciones internas de los partidos políticos cerradas y con afiliados y que vuelva a tener asamblea legislativa para formar gobierno. Veremos. Llévese la propuesta. Gracias, Chao. Bueno, allá me voy. ¿Cómo le va, Frigerio? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Buenas ¿Cómo anda, noches. Calabrese? ¿Bien? Bien, buenas Un noches, gusto, ¿cómo está? Bueno, ¿escuchan el programa? ¿Cómo viene? Muy bien, muy interesante. ¿Bien? ¿Le gusta? Sí, por supuesto. ¿Para alguien que escribe historia? Sí, parece atemporal hablar de historia en medio de la paranoia No, para política nada. que representa la campaña electoral en la Argentina, ¿no? Es cuando más tenemos que hablar de historia para que la gente entienda lo que va a ir a votar, ¿no? Sí, así debiera ser, sí. Debería, por lo menos. Sí, por lo- Además, esta es una historia que se refiere a un tema clave de la actualidad política argentina, que es el federalismo, ¿no es cierto? Bueno, acá tengo el libro que se llama El mito del federalismo y otras imposturas nacionales. Ahí Sigue está. siendo un mito y una impostura hoy. Sí, por supuesto, hoy más que nunca. A mí me gustaría que me aclare el título, porque el mito del federalismo, ¿a qué refiere? ¿A un federalismo que ya no existe y es solo un mito? ¿A que siempre fue un mito? Mire, un mito es una verdad revelada, es una verdad no razonada, a la que no se puede discutir y que solo se puede aplaudir. El federalismo argentino es eso. Nosotros tenemos una constitución federal escrita por unitarios.
Durante 150 años, esa Constitución se aplicó y tuvo vigencia para terminar en lo que terminamos hoy, con un poder ejecutivo absolutamente hegemónico que desborda a los demás y controla absolutamente todas las provincias. El federalismo no existe y no existió nunca porque quienes lo crearon no creían en el federalismo. Y si bien copiaron la Constitución de Estados Unidos, se ocuparon muy bien de modificar los artículos claves con respecto a ella, como por ejemplo el artículo 4, que es la conformación del Tesoro Nacional. Entonces, allí, a partir de allí, muere el federalismo fiscal. Y al morir el federalismo fiscal, se produce la acumulación de los recursos en el Poder Ejecutivo, que es lo que le da el poder absoluto. Ahora, ¿por qué un país que era virreinal y cuyo virreinato era bicéfalo, teníamos una cabeza política española y una política comercial anglosajona, que tenía ferrocarriles que venían solo a Buenos Aires, o sea que la riqueza se iba por Buenos Aires, iba a mandar con los mismos trenes plata a las provincias? Medio ridículo, estábamos para saquear, no para enriquecer. Exactamente. ¿Por qué el gobernante de Buenos Aires le iba a mandar en los trenes que venían saqueando la riqueza de las provincias de vuelta algún peso para desarrollarse? Por las mismas razones por las cuales el federalismo sigue siendo hoy una necesidad incumplida. Pues se necesita un proyecto nacional para que la actividad económica se reparta de una manera homogénea y horizontal, y una política económica que sea integradora de la geografía económica del país. En realidad el federalismo, coincido con lo de Calabrese, no existió ni existe, pero su inexistencia de hoy es sobre todo, y más allá de las reformas jurídicas indispensables, la evidencia de una enorme disparidad económica, de una concentración económica cada vez más asfixiante en torno al puerto de Buenos Aires, y de un descuido de todas las realidades provinciales. Ese es el diagnóstico de la ausencia del federalismo. Ahora, recién hablábamos... Y solamente un proyecto nacional integrador está en condiciones de modificar esta realidad. Recién hablábamos con la izquierda y hay cosas que uno se replantea en términos electorales y frente a un trabajo que nos permite discutir el federalismo, y uno piensa, bueno, a ver, en la Argentina todavía estamos plagados de personeros nefastos que, por ejemplo, dicen por televisión, como Sperm, que las paritarias son un instrumento del fascismo. Entonces uno dice, bueno, todavía quedan operadores anglosajones que vienen a saquear la Argentina y pretenden del liberalismo económico la dependencia absoluta. La posguerra de Malvinas, como planteaba recién, nos deja en condiciones de deudores del imperio anglosajón a nivel global. Detener el crecimiento de la Argentina implica que el federalismo sea un mito, porque con federalismo la Argentina es potencia. Con lo cual, ¿cómo resolvemos este mito? Porque esto que está en el libro vendría a ser el diagnóstico. Sí. ¿Conoce la cura? Sí, bueno, no solo la cura, sino que describe ahí en el libro, en unos capítulos especiales, el diagnóstico. Fíjese usted, por ejemplo, yo hice un estudio estadístico sobre la base de la recaudación del IVA en las provincias. ¿Por qué del IVA? Porque el IVA es el único impuesto que me permite por lo menos considerar la capacidad de consumo de la población. 16 provincias argentinas, todas las del norte y todas las del sur, no alcanzan a recaudar, sumadas todas ellas, lo que recauda Córdoba. A su vez, Córdoba recauda menos que Santa Fe, y a su vez Santa Fe recauda 4 o 5 veces menos que la provincia de Buenos Aires. ¿Y para qué hablar de la megalópolis de Buenos Aires y el círculo metropolitano, que son 3 países absolutamente diferentes? El país de la sociedad feudal, que son esas provincias que no recaudan nada, que son absolutamente insustentables por sí mismas, que dependen de los recursos nacionales. El país de la sociedad productiva, que es la franja intermedia, del medio del mapa, que es Mendoza, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que tienen un poco más de posibilidades por sí mismas. Y después la megalópolis, que es Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una cosa insólita, ¿no? Malraux, acuérdese, dijo, Buenos Aires, sí, es la capital de un imperio inexistente. Claro, porque todo el resto al lado de eso pareciera que no existe o que no está de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que son 3 países distintos que requieren 3 soluciones distintas, que tienen 3 necesidades distintas y que no se lo considera así. De manera que este es el principio
de la solución. Empezar a considerar cada uno. Me agarro de eso y le pregunto. Esa ciudad monstruosa que es capital de un imperio inexistente la conduce Mauricio Macri. Sí. Y ahora Mauricio Macri pretende conducir los otros dos países que usted dice que Sí. están alejados de la realidad de esa ciudad inmensa Sí. que hoy conduce Mauricio Macri. ¿Usted cómo ve la posibilidad de que alguien que conduce esa ciudad que está ajena a los intereses de los otros dos países termine conduciendo el todo? ¿Me permitís una Sí, interrupción, cómo no, con todo Antonio, por favor? Creo que la cura de la enfermedad de la ausencia de federalismo en la Argentina de hoy implica una paradoja, una contradicción. La única manera de lograr integración geográfica del país, es decir, actividad política, institucional y económica en las provincias, la única manera pasa a través de la decisión de un fuerte Estado nacional. La condición de tener un país integrado y federal es, paradójicamente, comienza por un Estado nacional que se lo proponga como objetivo político. Hoy se dan condiciones singularmente propicias para eso, por dos razones. La primera es porque yo creo que es absolutamente genuina la intención de Macri como presidente de llevar a cabo esta integración geográfica, económica y social. La segunda es que por primera vez los tres poderes, el poder nacional, el poder municipal de la capital y el poder provincial, están desempeñados por el mismo color político. Lo que da Eso lo hace mucho más unitario. una posibilidad, es lo que especialmente lo que señalo, que la necesidad de un Estado fuerte y con poder para poder producir esta dispersión de la actividad económica, política, cultural, en términos de un proyecto, que es un país integrado, una nación desarrollada. ¿No estaremos en una discusión urbana y estamos contagiando al país de Buenos Aires por una discusión histérica entre Cristina y Macri? Yo vengo de Santiago del Estero. Yo viví toda mi vida, 50 años en Santiago del Estero. He sido ministro de Economía, he sido secretario de la Producción, fiscal de Estado, diputado. He sido 2 veces candidato a gobernador. He terminado prácticamente mi vida política. Yo creo que hoy la política es para estos jóvenes, como el que escuchamos recién, aunque está en las antípodas de mi pensamiento, ¿no? Yo creo que nosotros lo que debemos hacer es este tipo de cosas, transmitir nuestras experiencias y las soluciones a los problemas nacionales, sobre todo en el caso de como es un problema estructural. Cuando uno habla de esto, pareciera ser que está en contra de las provincias. No, estoy a favor de las provincias. El tema es que las provincias deben tener lo que le corresponde y es posible. Si nosotros tomamos para el problema acá, gran problema es la coparticipación primaria y la coparticipación secundaria y cómo se incrementa o se disminuye la coparticipación secundaria y la coparticipación primaria. Para eso hay ejemplos y hay antecedentes en el mundo. Está el Tratado de Maastricht en Europa, está la coparticipación, el régimen de coparticipación en Brasil, que es muy exitoso, sobre los cuales nosotros podíamos estudiar un principio de solución para nuestro problema, que hoy muchos dicen que es insoluble, porque cuando empezamos a hablar de la coparticipación federal, dice, bueno, la provincia de Buenos Aires merece más. Sí, ¿y a quién se lo quita? Bueno, la solución es la Gran Dualde. Sí, claro. El Fondo de Reparación Histórica y no tocamos la coparticipación que tiene rango constitucional. Exactamente. Pero hay otro tema, ¿no? Yo, por lo menos yo personalmente siento profundo desprecio por cualquier teoría liberal que afecte el federalismo y que le quite a las provincias, como se las viene saqueando históricamente, su rol y su potestad económica. La reforma constitucional del 95 fue un avasallamiento torpe y hostil al federalismo a tal punto que la masa de los diputados estatuyentes por 3 monedas y 2 chapas de Coca-Cola vendieron el federalismo con esta historia del distrito único electoral y el balotaje. Tremendo. Y los radicales se conformaron con algunos jueces y fiscales que les regalaron por ahí a cambio del Consejo de la Magistratura. Y le salió re barato hacernos mierda al federalismo en la Argentina a distintos intereses económicos que aprovecharon la reforma constitucional para hacer mierda al federalismo y lo hundieron bajo tierra. Ayer, hace pocos días atrás, esta semana, la Asamblea Legislativa se reunió al solo efecto de convocar el balotaje. O sea, resignando todo poder, toda participación en la definición de un gobierno y dándole el pase a 2 fuerzas políticas que sacaron apenas el 30 y pico %, a una final sin participación de nadie, ni de las provincias, ni de los gobernadores, ni de los diputados, solos llegan a la final. Todo esto, para revertirlo, hay que convocar una reforma constitucional. Exactamente.
De no todos tenemos modos, salida. el Estado Nacional tiene dos instrumentos para revertir esto y generar condiciones genuinamente federales. Uno es el gasto público y la manera de distribuir la coparticipación. El otro es políticas económicas que promuevan la actividad económica, la inversión privada, local y externa, en los ámbitos del territorio que padecen de desinversión, de parálisis económica y de desempleo. Bueno, pero la Esas inversión son no es directamente aptitudes, federalismo. esa es una aptitud que un Estado nacional que tenga la construcción de una nación integrada en la cabeza está en condiciones de Si yo soy implementar. gobernador, Frigerio, ¿sabe qué le digo? Mire, le agradezco mucho las inversiones, pero yo quiero federalismo, no inversiones. Yo me busco mis inversiones, Y déjenme ese- que yo lo sé hacer eso. No está en condiciones de hacerlo. Sí, el Estado Nacional de provocar esas condiciones. Las provincias no se pueden endeudar sin autorización del Estado Nacional. Por Bueno, eso es un ejemplo. error. ¿Por qué? Pero, o bueno, sea, a ver, digo- justamente digo- la falta de federalismo. Digo, ¿cuáles son los Devuélvame a mí la recursos? capacidad de endeudarme. Estoy de acuerdo. Son recursos, modificaciones que un Estado Nacional de esa orientación política, política con mayúscula, está en condiciones de implementar. Bueno, veremos con si gana Scioli o si gana Macri, si alguno de los dos realmente afloja el lápiz rojo del unitarismo de la capital y le devuelve a las provincias sus Mire, Macri se lo ha hay propuesto número- explícitamente. Hay números ¿Se va a clarísimos. deshacer de la capacidad de vetar endeudamientos provinciales? Bueno, él lo padeció en la ciudad de Buenos Aires, Por eso. supuesto. No, le dieron sí, la autorización. No sé. Si hay algo que el kirchnerismo le dio, capacidad para endeudarse. Mire, los números son decisivos. Si hubiera sido así, hubiera podido hacer los subterráneos que no pudo hacer por esta razón. Me hizo el Metrobús, él eligió. Eligió el Metrobús, le pareció mejor. No eligió. Se vio obligado a. Hubiera. Eran inversiones totalmente distintas. Por supuesto. Sí. Sí, claro. En orden La de oposición magnitud. dice que la plata la tenía. Pero, mire, en el año, cuando se hace la primera ley de coparticipación, que fue en el gobierno de Perón, en 1973, 73, para ser más exacto, era la división de la coparticipación primaria y la secundaria, o sea, que es lo que lleva la nación y lo Sí, que claro. lleva era el 50% aproximadamente. Sí. Esa ley tenía 10 años de vigencia. A los 10 años venció justo en el periodo de Alfonsín y Alfonsín la renueva en más o menos los mismos términos, Sí, un punto mantiene más, un el punto menos. federalismo, sí. Hoy en día supera el bestial. 75%. 80-20. Claro, 80-20. 80-20. Es de Bueno, terror. Frigerio, me debe para el próximo programa una explicación sobre cascos blancos, que ¿Cómo no? se cumple un aniversario importante de la creación de casco blanco Sí, oportunamente. en realidad no más que de la creación, de la consagración de cascos blancos por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un instrumento preferencial de acción humanitaria multinacional, pero inventado, promovido, desarrollado por la Argentina. Me debe la explicación larga para la próxima y ojalá que el mito del federalismo sea una realidad pronto, ¿no? Que el federalismo sea... Para aquello, yo por ejemplo en la puerta de mi casa tengo la estrella federal y la divisa punzón en el escritorio, ¿no? Ojalá que alguna vez salgamos de esta perversa idea anglosajona de seguir saqueando las provincias en beneficio de intereses extranjeros que tienen sus representantes en Buenos Aires y trabajan todos los días. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Será hasta la próxima, nos falta muy poquito para votar. Todo esto es historia y toda la historia es presente y todo el presente hace el futuro, así que piensa a la hora de votar. Chau, hasta la próxima. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad.
y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas.